Proverbios 20:24 dice así: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? El libro de los Proverbios no enfoca de ninguna manera el pasado. Estaba tratando de encontrar algún proverbio que nos hable del pasado de una manera directa y no lo hay. Sí vamos a hablar de algunos pasajes que nos enfocan el pasado y por eso lo vamos a contextualizar para entender la sabiduría que debemos mirar cuando nosotros en nuestra propia persona enfocamos el pasado. Yo no sé si a usted le pasa, pero los recuerdos del pasado todavía están ahí en nuestra mente, no podemos quitarlos. Y entonces el libro de los Proverbios, le vuelvo a repetir, no enfoca el pasado. La pregunta es, ¿por qué será? Yo me preguntaba esto, y esto es lo que puedo entender de esto. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos del medio de vivir nuestro presente. El libro de los Proverbios nos da la sabiduría para poder vivir nuestro presente, no para vivir en el pasado. Nos da sabiduría para vivir nuestro presente y aspirar a un mejor futuro. Por eso es que no hay mucha referencia al pasado. Un mejor futuro es el resultado de una vida santa, temerosa de Dios, de una vida sabia. La sabiduría se preocupa del destino e intenta corregir el presente, aparentemente dejando un poco fuera el pasado. El problema es que nosotros no podemos dejar el pasado. El pasado es el pasado. Ya no existe. Existen cosas que se deben quedar allá. El pasado solamente debe ser un recuerdo. Suena simple, ¿verdad? Pero no lo es. Suena lógico, pero no es realista. Desgraciadamente los seres humanos vivimos una gran cantidad de nuestro tiempo en el pasado. Hay algunos visionarios que sí han aprendido a vivir en el futuro y están buscando oportunidades para salir adelante, pero no lo son todos. Y dependiendo de cuál ha sido nuestro pasado y qué tan doloroso ha sido es afectado nuestro presente. ¿Por qué no es sencillo lo que yo le digo? Le voy a repetir lo que le dije. El pasado es el pasado y así debería ser. Esto es cierto, así debe ser. El pasado es el pasado, ya no existe. Existen cosas que se deben quedar atrás. El pasado solo debe ser un recuerdo. Pero ¿por qué esto no es sencillo? Porque no podemos negar que el pasado nos ha formado o nos ha deformado. El pasado nos ha formado o nos ha deformado. De alguna manera, todos los que estamos aquí somos nuestro pasado. Nuestro pasado siempre va con nosotros, no nos podemos deshacer de él. De hecho, algunos han comparado el pasado con una maleta llena de cosas que nunca dejamos de cargar a donde quiera que andamos. La pregunta es, ¿qué tan pesada es la maleta que llevas todos los días de tu vida? Esa maleta que se llama pasado, ¿qué tan pesada es? Para algunos esa maleta es extremadamente pesada. Algunos a lo mejor pueden decir, he superado muchas cosas y mi maleta es ligera. O de plano, lo mejor es que no andemos cargando una maleta. Hay dos cosas que permítame comentarle acerca del pasado. Si el pasado solamente son recuerdos, dijimos que el pasado debería ser solamente recuerdos. Si el pasado solamente son recuerdos, los recuerdos nos van a traer dos clases de pensamientos. Uno son dulces pensamientos, pero también número 2, nos traen amargos pensamientos. ¿Verdad que cada uno de nosotros tenemos dulces pensamientos del pasado?
Pero yo creo que muchos de aquí tenemos amargos recuerdos del pasado. ¿Verdad que les gustaría no tenerlos? Pero ahí están. Vamos a ser realistas. Ahí están. Desgraciadamente tendemos los seres humanos a recordar más fuertemente las cosas malas que las buenas. Y esto tiene un sentido, porque las cosas malas nos dolieron y tendemos a recordar más fácil las cosas que tuvieron un impacto emocional en nosotros que las cosas que no tuvieron tanto impacto emocional. Porque esas cosas impactaron nuestras emociones, nos dolieron, porque hubieron cosas que invadieron nuestra vida, que lastimaron nuestra existencia, que nos expusieron a gente, que fuimos lastimados, fuimos traicionados. Todas esas cosas son dolorosas que vienen a nuestros pensamientos antes que un pensamiento bueno y dulce. Hay pensamientos buenos y dulces que sí vienen a nuestra mente, ¿por qué? Porque también causaron buenas sensaciones, buenos sentimientos. Permítame hacer una pausa. No pretendo hoy desenterrar absolutamente nada de sus vidas, pero tengo que sacar a esto porque lo que quiero es reflexionar acerca de esta realidad, de lo que significa para nosotros el pasado. Muchos nos lamentamos de cosas del pasado y nos culpamos. Los recuerdos del pasado, desgraciadamente, traen a nuestra vida estas cosas malas. Las cosas malas del pasado van a traer a nuestro presente cosas malas. Entendamos esto. Cuando recordamos el mal pasado, ¿qué trae aquí? Cosas malas. Si alguien le hizo daño en el pasado, hoy no recuerda a esa persona bien, no la mira bien. Es más, a veces yo creo que a usted le ha pasado, eso me ha pasado a mí, gente que ha hecho daño, que me ha hecho daño. A veces uno dice, bueno, yo lo perdono, Señor, ya quedó olvidado, no hay ningún problema, pero cuando viene el pensamiento y recuerdo la experiencia amarga que pudimos haber vivido, que pude haber vivido, en ese momento no me gustaría que apareciera esa persona. No nos gustaría que apareciera esa persona. O no nos gustaría que aparecieran las personas que estaban alrededor. A veces los lugares, a veces las personas nos traen malos recuerdos. No es que esas personas hayan tenido ninguna culpa, pero a lo mejor a usted le pasa que si usted regresa a su país y llega a un lugar en donde usted fue herido, lastimado, ese lugar le trae malos recuerdos. Es más, hay lugares a donde usted no le gustaría volver a ir porque le trae malos recuerdos. Entre esas cosas malas de que el mal pasado nos trae culpas. A muchos nos traen culpas porque tuvimos una mala experiencia en donde sabemos que nosotros tuvimos esa culpa. En otras ocasiones culpamos a otros. Eso se llama resentimiento. O muchas veces aceptamos señalamientos de otros, por lo que traemos en esa maleta culpa, resentimiento y un mal sabor de boca. Y eso solamente estamos hablando de los pensamientos o de los recuerdos. Pero el pasado no nada más son recuerdos. Yo le decía algo más. Lo que hoy somos es nuestro pasado. Nuestro pasado nos formó y nos deformó. Y nuestro pasado también forja nuestras acciones, muchos de nuestros hábitos y muchas de nuestras acciones. Así que las carencias del pasado o, en caso contrario, las abundancias de ese pasado han determinado mucho de nuestro actuar el día de hoy. Es decir, muchos de nuestros hábitos, nuestra educación, inclusive nuestra calidad de vida, tiene que ver con decisiones que nosotros tomamos en el pasado. Por ejemplo, le puedo preguntar, ¿hubo oportunidades en el pasado y las dejó aprovechar? ¿Las dejó pasar? Y verdad que ahora duele eso. Por ejemplo, algunos jóvenes que tuvieron la oportunidad de estudiar cuando eran jóvenes, de ir a una universidad, sus papás los motivaron, les daban todo, pero no quisieron ir a la escuela, no quisieron seguir estudiando. ¿Y ahora qué pasa con ellos? No tienen una educación, no tienen más oportunidades. ¿Y ahora qué pueden hacer? Ya no pueden regresar el tiempo atrás.
¿No le ha pasado que usted piensa a veces, cómo me gustaría regresar el tiempo y hacer las cosas diferente? Muchas veces lo hemos pensado. ¿Cómo me gustaría que el tiempo fuera atrás y que ahora tuviera nuevamente la oportunidad? Y debo otra vez repetirle, las oportunidades no regresan. Las oportunidades solamente se presentan una sola vez en la vida. Dice, Dios puede darnos una nueva oportunidad, sí, pero no va a ser la misma que te dio antes. Porque las circunstancias, los tiempos y todo ha cambiado, son diferentes. Y entonces en el presente nosotros somos lo que traemos. Gente que dice, oye, es que yo no tuve una educación. En algunas cuestiones es porque no hubo oportunidades, pero en muchas ocasiones las hubo. Y entonces lo que hoy somos es el fruto del pasado en todos los aspectos de nuestra vida. Otra pregunta, ¿hubo necesidades que le dieron un giro a su vida y no logró mucho de lo que usted esperaba? También. Había necesidades, en algunos de ustedes tuvieron necesidades que desde pequeño tuvieron que trabajar, tuvieron que dedicarse a llevar dinero a sus hogares, que no tuvieron oportunidad de estudiar, de tener una carrera. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero a muchos a lo mejor les hubiera gustado tener una profesión. Hubieran querido tener esas oportunidades. Por muchas cuestiones, no las tuvieron. Y entonces hoy somos el resultado de lo que hubo en el pasado. Esto suena muy triste, pero le voy a cambiar el panorama. Solamente quiero que usted guarde en su corazón este pensamiento. No veas más al pasado como un verdugo. La realidad es de que el pasado ha sido un verdugo, pero a partir de hoy es necesario que usted deje de ver el pasado como un verdugo. Solo fue una etapa de su vida y ya no existe más. La buena noticia, mi querido hermano, es que el pasado ya no existe más. Todo quedó atrás. Hay un versículo que nos habla de eso cuando dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios siempre nos va a estar insistiendo en el presente y en el futuro. Los seres humanos tendemos hacia el pasado y por eso tenemos que combatir contra ese enemigo, contra ese verdugo que nos quiere decir, soy un verdugo. A partir del día de hoy usted tiene que ver su pasado no como un verdugo. Ahorita le voy a enseñar cómo debe aprender a ver su pasado. Eclesiastés capítulo 1, versículo 11, nos dice lo siguiente para que usted pueda darse una idea de lo que significa el tiempo para nosotros. Eclesiastés 1:11 dice, nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni de los que vengan después se acordarán de lo que hicimos. Los que vengan después creerán empezar de nuevo. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Hermano, el pasado se queda en el pasado. El pasado ya pasó. Hay cosas que a lo mejor sucedieron hace 10 años, un año, lo que sea, es más, un día. Lo que sea se llama pasado y no vuelve más. No le tiene que seguir teniendo miedo al pasado porque el pasado se quedó atrás. ¿Sabe? Hay una cosa que nunca lo va a alcanzar a usted. Es el pasado. Nosotros entendamos que estamos más adelante del pasado. Nosotros no vivimos el pasado, vivimos el presente. Puede sonar muy filosófico, pero es real. El pasado puede estar lleno de errores, pero Dios, ahí sí Dios, es un Dios de gracia, en donde hace que el pasado sea enterrado a lo más profundo de la mar, un pasado en donde hay pecado, un pasado en donde hay dolor. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó todo nuestro dolor. El pasado se queda en el pasado. Y entonces, entremos al presente. ¿Cuál es la frase que le dije? No veas más el pasado como un verdugo. Solo fue una etapa de tu vida, ya no existe más. Déjeme completarle esta frase con lo siguiente. Más bien, busca sacar el mayor provecho de él. Ya no mires el pasado como un verdugo, sino que ahora saca el mayor provecho
de ese pasado. ¿Dónde vas a sacar mayor provecho de tu pasado? En el presente. El presente es la oportunidad que Dios te da para sacarle provecho a ese pasado que de otra manera se convierte en un verdugo. No debes estar sometido a tu pasado, sino que tienes que aprender a tomar autoridad sobre tu pasado. El pasado, y escúchame esto, el pasado puede representar experiencia, pero no necesariamente sabiduría. A medida que pasan los años, que pasa el tiempo, nuestros pasados es un cúmulo de experiencias. Y se sabe que a medida que maduramos en edad, tendemos a decir que tenemos mayor experiencia porque hemos vivido cosas difíciles y hemos superado cosas, hemos tenido fracasos, hemos tenido buenas cosas, malas cosas, y entonces decimos, ahora tenemos experiencia. Hemos estado expuestos a multitud de cosas y todas esas exposiciones, ¿dónde quedaron? En el pasado. Y entonces ahora nosotros podemos decir que somos gente experimentada. Pero ¿sabe? El que usted y yo hayamos pasado un montón de experiencias en el pasado no quiere decir que hoy tenemos la sabiduría para enfrentar el futuro. Porque hay gente que comete errores y fracasa y no aprende. Y la siguiente, y es válido todavía caerse, de hecho, usamos un pasaje que dice la Biblia, si el justo se cae 7 veces se levanta, ¿verdad? Pero eso no es una justificación para no aprender y para no vivir una vida sabia. ¿Qué debemos hacer? Es nuestra responsabilidad mirar el pasado y la experiencia que ya tenemos, y lo que yo quiero es motivarlo al día de hoy a que mire su pasado y ahora enfoque su presente bajo una nueva perspectiva. No nada más por el hecho de decir, bueno, yo ya tuve un montón de malas experiencias, porque las malas experiencias a los seres humanos le traen traumas. Y no siempre la forma de actuar traumado o traumada es correcta. Porque los traumas nos paralizan, los traumas nos transforman y nos dominan. Los traumas causan complejos en nosotros. Lo que nos dijeron y lo que vivimos o las amargas experiencias forman el carácter que a veces nosotros tenemos hoy, y eso nos incapacita para poder enfrentar el presente y aspirar a un mejor futuro. Porque a usted de niño le hicieron algo, usted ahora tiene consecuencias. Porque se burlaron de usted cuando estaba en la escuela, usted ahora no aprende porque usted no pregunta, tiene muchas dudas y no pregunta. Porque alguien le dijo en su pasado que usted era incapaz, que porque usted no podía, no tenía, era un incapacitado o era un tonto, usted no podía salir adelante, se lo creyó y ahora está usted incapacitado y usted está herido. Usted vive con una herida. Porque alguien le dijo esto, porque alguien le dijo el otro, ahora usted tiene una herida y usted está incapacitado para seguir adelante. Y yo quiero que usted vea esto con una nueva perspectiva. Esa palabra se quedó atrás. Esa palabra que le dijeron se quedó atrás, ahora debe aprovecharla. Dice, ¿cómo puedo aprovechar una mala palabra? Bueno, usted tiene que aprender. Hay cosas que se tienen que quedar en el pasado y que se tienen que desechar, y hay otras que se tienen que transformar. Yo creo que esas palabras que le dijeron en el pasado se tienen que desechar, y usted tiene que mirarse a usted mismo y mirar a Dios y qué es lo que Dios tiene para mí allá adelante. Ya lo que se quedó atrás, las faltas de oportunidades, los errores que cometimos, las oportunidades que dejamos pasar, se quedaron atrás, pero déjeme decirle que Dios todavía tiene un propósito para usted de aquí en adelante. Así que usted no tiene que estar mirando para atrás, usted tiene que estar mirando hacia adelante. Y el libro de los Proverbios, hermano, déjeme decirle que lo ayuda a mirar hacia dónde, hacia adelante. Por eso es que el libro de los Proverbios no mira nada atrás. Y entonces no le estoy dando hoy, hermano, y no ha sido mi propósito darle una enseñanza de sanidad interior y de sanar el corazón, hermano. Vamos a sanarle su pasado, lo que le hicieron de chiquito, porque eso sería una terapia psicológica. Vamos a lo que dice la palabra, y la palabra nos enfoca hacia adelante. De hecho, usted va a mirar, hermano,
que la palabra nos motiva más ir hacia adelante que mirar nuestro pasado. Es más, a Dios no le interesa a veces mucho de lo que nos pasó allá atrás. Él está dispuesto a sanarnos y Él tiene el poder para liberarnos. A veces, hermanos, se hablan tanto y se someten, hermano, necesitamos hacer un retiro para liberarle a usted, para ministrarle áreas de que cuando era usted pequeño y los regresamos al pasado y tiene usted que perdonar ahí atrás. Claro que tiene que perdonar lo que es su pasado, pero la Biblia nos enseña que miremos a nuestro presente. Y es el poder de Dios, hermano, no son nuestras terapias las que sanan nuestros corazones, es el poder de Dios. Y es lo que quiero mostrarle en esta hora, a través del libro de los Proverbios. Entonces, el pasado puede representar experiencias, pero no necesariamente sabiduría. Por eso hoy tenemos que ver que tenemos que buscar la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, la sabiduría divina en su palabra, para que eso nos permita sacar el mayor provecho de cualquier experiencia del pasado, haya sido dolorosa o no. Ya no miremos el pasado, miremos adelante. Que nadie lo regrese al pasado, hermano. Se eche el pasado, siga adelante. No podemos detenernos por el pasado. Yo quiero motivarlo a que no se quede en el pasado. Siga adelante. Proverbios 10:25. Varios de estos versículos los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Proverbios 10:25 dice así: llegan los problemas. Si usted quiere leerlo en la pantalla, lo pueda leer como lo estoy leyendo yo. Llegan los problemas, se acaban los malvados, solo el que es honrado permanece para siempre. Entonces, aquí hay un cambio. Hay unos que en su pasado han sido malvados y quieren seguir en su presente siendo malvados. Pero dice, pero el que es honrado, ese es el que tiene permanencia para siempre. Habla del futuro, habla del presente y habla del futuro. Entonces debe haber un cambio en nuestra mentalidad. Debemos dejar de ser necios en el contexto de lo que hemos estado hablando del libro de los Proverbios y mirarnos como sabios y empezar a actuar como verdaderos hijos de Dios, temerosos de Dios y bajo el temor de Dios, entonces vivir nuestra vida. No le estoy hablando, no le estoy dando una clase de superación personal como en el mundo. Estamos hablando lo que dice la palabra del Señor. Una idea más. La diferencia entre el pasado y el presente es una letra. Le voy a demostrar que la diferencia en el libro de los Proverbios entre el pasado y el presente es una letra. La palabra clave del pasado es haz. El haz habla de pasado, de un pasado que tiene una repercusión en el presente. Nosotros en español utilizamos la palabra has. Has hecho, has visto, has. ¿En qué tiempo está esa palabra? Está en pasado. Cuando usted ha visto, es algo que ya sucedió. Si yo le pregunto, ¿ha visto usted a mi hermano? No le estoy diciendo lo está viendo, sino lo vio ya en algún momento que está en el pasado. La palabra has está en pasado. Pero el libro de los Proverbios, ahorita lo vamos a poner, ponga ahí en la pantalla por favor, Proverbios 6, del 1 al 5, y observe la palabra has. Vamos a hacer una observación de la palabra has en este ejemplo. Dice así: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, ahora observe esto, si has empeñado tu palabra a un extraño, subraya la palabra has y obsérvelo. Ve ahí la palabra en el versículo 1, la palabra has. Ahí. Si has empeñado, ¿en qué tiempo está? En pasado. En algún momento, si tú ya en el pasado empeñaste, si cometiste un error en el pasado, este pasado tiene un efecto en tu presente. Ahora ya tienes problemas. Sigamos adelante, el versículo 2. Te has, otra vez la palabra has, te has enlazado con las palabras de tu boca. Eso no sucede hoy, sucedió antes, en el pasado. ¿Y qué pasó desde el pasado? Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hoy en el presente tienes el efecto de algo que sucedió ¿cuándo? En el pasado.
has quedado preso en los dichos de tus labios. Es decir, empezó en el pasado, pero todavía tiene un efecto en el presente. Versículo 3. Ahora, aparece la primera palabra, ¿cuál es? Has. Pero nota que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Una letra. Una letra. La letra es una Z. La otra es una S y la otra es una Z. Aquí es, haz esto ahora. ¿En qué tiempo está esta palabra? Esto es lo que tienes que hacer en el presente. Aquello pasó en el futuro, pero hoy tienes una responsabilidad en el presente. Tienes algo que sucedió en el futuro que te ató y que te está atando en el presente, pero aquí, ¿qué es lo que Dios quiere? Liberarte del pasado. Ahora, te está diciendo, haz esto ahora, hijo mío. ¿Qué es lo que nos dice? Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Presente. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, pasado. Ya estás en la mano de tu prójimo y en el presente tiene un efecto, estás en mano de tu prójimo. Pero ¿qué dice? Otra vez presente, ve, humilla. Esto es el haz. ¿Qué es lo que vas a hacer? Humíllate y asegúrate de tu amigo. Es decir, que tienes que hacer algo hoy para poder resolver el problema en el que te metiste en el pasado. Ahora ahí te dice, ponte en oración y ayuno. Porque hay muchas cosas del pasado, hermano, que no se resuelven con oración y ayuno. La oración y ayuno nos lleva a una comunión con Dios y nos da la fortaleza para poder tomar decisiones y hacer, para poder, porque ese haz no es fácil. En cada contexto, cada situación que nosotros estemos viviendo, ese haz no es fácil. Porque ya hablamos de ese pasado y de ese verdugo es muy duro. Y le está diciendo, mira, tienes un verdugo que ya te ataste con los dichos de tu boca, ya te comprometiste, pero haz esto, hijo mío, haz esto, ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. Tienes que hacer algo en el presente para resolver tu futuro. Versículo 4. Versículo 4 dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento, es decir, sé diligente, prudente e inmediatamente actúa para librarte de lo aquello en lo cual te metiste en el pasado. Versículo 5, y mira esto, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es decir, aquel con el cual te comprometiste se convirtió en un verdugo, te metiste en un problema en el pasado, tu pasado es un verdugo. Le estoy aplicando esto a lo mejor en este contexto. ¿De qué? De que si su pasado es un verdugo, es su responsabilidad escaparse de su pasado como gacela, porque su pasado se convierte como en una mano del cazador. Estoy haciendo un símil, utilizando este pasaje de algo en particular que son las deudas, para poder explicarle que esto es el mismo principio que debe seguir en cualquier área de la vida, en donde ya nos metimos en algún problema o donde traemos el arrastre de una cuestión del pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Resolverlo ahorita en el presente, resolverlo ya. Cuando dice el pasaje, haz esto ahora. ¿Cuándo? Ahora. Ahora no es pasado ni es futuro, es presente. Hoy tienes que resolver tu pasado. Haz esto ahora. Y ve a hacer lo que tengas que hacer. En este caso es ir a negociar. Tienes que ir a hablar con tu hermano, con el cual que te has comprometido. Mira, vamos a arreglar esta situación para que en el futuro todo funcione bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está usted mirando hacia el futuro. Entonces, hay compromisos que hemos hecho en el pasado y que ahorita estamos metidos en problemas y que ahora entonces tenemos que resolver. ¿Cuándo? Hoy. Así que para corregir el pasado hay que hacer cambios en el presente. Y escúchame esto, la mala suerte no existe. Muchos dicen, es que, yo he tenido una suerte. Y justifican las decisiones que tomaron o las circunstancias que vinieron en su pasado a la mala suerte. Es más, hasta ha habido iglesias o lugares o ministros que dicen, es que esta persona, en esta familia hay maldiciones.
¿No ha escuchado eso? O yo no sé si han orado por usted también, para liberarlo de una maldición que hay en su hogar, en su familia y demás. Las maldiciones existen, hermano. Pero yo quiero que vea este texto. Estamos en el contexto del libro de los Proverbios, ¿verdad? Hermano, saquémonos de la cabeza un montón de cosas que se le meten a la gente, y que se le meten del ocultismo y que se le meten del esoterismo. El esoterismo, hermano, es un espíritu que son prácticas que Dios nos prohíbe y que Dios reprueba, que son abominables. ¿Por qué? Porque atan al hombre a vivir en una miseria. Y cuando nosotros nos vamos y queremos creerles a la mentira del ocultismo, nos metemos en esa misma miseria. Hay oposición satánica, hay opresiones satánicas, hay demonizaciones, hay todo ese tipo de cosas, pero el poder de Dios está en nosotros. Somos libres y las maldiciones no deben tener ningún poder y potestad sobre el Hijo de Dios. Ahora, vamos a la Biblia. Proverbios capítulo número 26, versículo 2. Versículo 26, 2. Para que no le digan, es que usted lo que necesita es una limpia. O que le digan, bueno, como son cristianos, lo que usted necesita es una sesión de liberación, que lo unjan con aceite. Necesita irse ahí a un retiro y hacer un montón de cosas. No. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Así que necesita usted liberación de su pasado. Necesita usted ministrarse el pasado. No. ¿Qué dice Proverbios 26:2? Dice así esto, fíjese. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, ¿qué dice? Así la maldición nunca vendrá sin causa. Diga la última frase, la maldición nunca vendrá sin causa. Le voy a leer la versión en traducción en lenguaje actual. La maldición sin motivo jamás surte efecto, es como un ave sin rumbo. Si llega un ministro de esos de los cuales hay, hermano, porque los hay, y públicamente yo los maldigo a todos, y que si usted no se somete a sus enseñanzas y esas cosas, y dicen, si tú no obedeces al profeta, al ungido de Dios, te va a caer la maldición, no les crea. Y usted viene, no es que como que yo no me siento muy a gusto en ese lado, y usted sale, pero eso es que le dijeron, es que te va a caer la maldición. Y hasta el que lo invitó ahí, por eso no ande yendo a cualquier lado, ¿sí? El que lo invitó, oye, no, es que mi iglesia me han enseñado, sí, pero te puede caer la maldición, ¿no? Literalmente, tírenlos de locos. No es, váyalo a la Biblia. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La maldición sin motivo jamás surte efecto. Y eso no tiene ningún motivo. Nadie lo puede usted maldecir. Ninguna maldición tiene efecto sobre aquel que Dios ha bendecido. Y el Hijo de Dios ha sido bendecido con toda bendición en lugares celestes. Y el que es supremo y soberano, libro de Efesios, libro de Colosenses, habla de la supremacía de Cristo, y Pablo les enseña a la iglesia la supremacía de Cristo, porque eran iglesias que tenían mucho pensamiento como en la antigüedad místico y en niveles espirituales, y donde tenían temores a las diferentes jerarquías espirituales, algo así como la guerra espiritual. De ahí se aprende mucho guerra espiritual, pero se tuerce mucho hoy en las interpretaciones de mucha gente hoy. Y por eso usted debe tener cuidado, porque realmente lo que los libros están hablando no nos están enseñando ni no nos están interesando en las jerarquías espirituales que inclusive a veces ni conocemos, sino está hablando de la máxima jerarquía, que es Cristo, la supremacía, que por sobre todas las cosas está Cristo. Y en Cristo estamos escondidos, y nuestra vida está escondida en Cristo. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted está en Cristo, usted está, dice, sentado a la diestra de Dios, en Cristo.
Así que las maldiciones no tienen ningún efecto. Hay maldiciones si usted se mete en algún problema, si usted le abre puertas, si usted, hermano, no obedece la palabra de Dios. Desobedecemos a Dios, claro que vamos a tener, mire, no siempre son maldiciones, son consecuencias. Sí. Ese término maldición es un término muy místico, hermano. Pero yo quiero que entendamos, y en el libro de los Proverbios nos enseñan a vivir de una manera muy práctica. Y de lo que tenemos que cuidarnos. A veces la gente anda toda temerosa y anda reprendiendo demonios por todos lados. Lo que necesita es un poquito de educación y un poquito de cultura. Y necesita leer la palabra. Y necesita pegarse a gente que no sea ignorante y vive por ignorancia. Y por eso es que quieren resolver todo liberándose de demonios y piensan que el problema son los demonios. Y claro que hay grandes problemas demoníacos. Hay autoridades demoníacas que están sobre los gobiernos y están en el mundo gobernando el mundo de las tinieblas. Pero dice, del reino de las tinieblas nos rescató el Señor y nos trasladó, no nos dije nos dejó, sino nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ya estamos en el reino de Dios, y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y entonces vamos a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es real, hermano, realista. Viva su vida, hermano. Que nadie le diga, es que yo creo que yo todavía no entiendo muchas cosas espirituales. Hermano, Dios, lo que usted tiene que entender son las cosas prácticas. La Biblia es más práctica de lo que usted se imagina. No le busque profundidades que no las tiene. Hay muchos que hablan de profundidades en las Escrituras, pero Dios se revela y quiere revelarse sencillamente en el lenguaje de los seres humanos, y por eso nos dio la Escritura. Y debemos buscar, hermano, cuando usted lee la Escritura, usted busca la sencillez de la revelación de Dios. Y si se da cuenta, lee el libro de los Proverbios. Los libros de los Proverbios es complicado por el lenguaje poético que tiene, y por eso le traigo muchas veces la traducción en lenguaje actual. Y ahora usted tiene acceso a esas versiones en su teléfono. Lea el libro de los Proverbios y léalo en esta versión. Es muy asimilable, es muy entendible y muy práctica. Y por eso se da cuenta, ¿y qué dice? La maldición sin motivo jamás surte efecto. Su pasado usted no tiene que vivir atemorizado que porque usted trae una maldición. Si trae una maldición, hermano, oremos al Señor y pida, ven conmigo, oramos al Señor y váyase con fe de que usted ha sido liberado. Acepte a Cristo, reciba a Cristo, dile, Señor, libérame de todo esto. Y hay que hacer una lucha espiritual. Si hay una lucha espiritual que hacer, la vamos a discernir, hermano. Hay que discernirla, pero muchas veces, hermano, es total. Hay que hacer cambios en las vidas. Hay gente que lo que necesita es hacer cambios en sus vidas, cambios en sus hábitos. Yo creo que mi marido, mira, hermano, yo creo que mi marido le han de haber dado toloache, ¿no? Aunque se lo hayan dado, hermano, ahora el Señor rompa todo yugo en el nombre de Jesús y usted sea una buena mujer, que a veces dice, bueno, es que pobre hombre también, no es sabia la mujer, o viceversa, a veces la mujer anda, o el hombre anda sufriendo y también ¿cómo es el hombre? Es un vicioso, pues sí, ¿cómo quieres que haya paz en tu hogar si tienes malos hábitos? Si no atiendes a tu esposa, si no atiendes a tus hijos. Ay, hermano, no habrá una maldición en mis hijos, a menos que se le ha echado a usted. Entonces el problema está en usted. ¿Sí? ¿Los educó bien? ¿Con quién los juntó? Entonces, si se da cuenta, hay demonios que entran, hay cuestiones espirituales, pero que eso usted necesita discernirlo. Y hay que discernirlo. Pero eso con el poder de Dios se somete. Pero de lo que estamos hablando aquí, hermano, hay muchas cosas prácticas, que son cuestiones prácticas de sabiduría. ¿Qué necesita usted? La sabiduría de Dios. Así que, vea que el presente en el Señor es lo que define para nosotros un buen destino. Y entonces hablemos del futuro. Acompáñeme al futuro. No puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el futuro no existe. Pónganse a pensar en esto. ¿El pasado existe? Ya no. Existió. Tiene un efecto en el presente. ¿El futuro existe? No.
El pasado no lo puedo cambiar, pero el futuro sí. Mi presente tal vez depende del pasado y por eso aquí hay que corregir algo, porque mi futuro depende de mi presente. Entonces, el futuro todavía no existe, por eso es que es nuestra responsabilidad el presente. Si nosotros tenemos una visión para el futuro, necesitamos trabajar ¿dónde? En el presente. Es bueno, hermano, mirar el futuro y darnos ideas de qué es lo que va a pasar, cómo visualizamos nuestro futuro. Pero debemos entender esto. Ojo con esas enseñanzas de mira, visualiza y persigue tus sueños. No está mal, suena bien, humanamente suena bien. Pero no se frustre si usted hace una cosa hoy y el día de mañana no alcanza lo que usted visualizó. ¿Será que soy un fracaso? No, es porque mi futuro está en las manos de Dios. Yo hago lo que me corresponde, pero Dios es el que me guía. Y por eso vea lo que dice la palabra. Proverbios 27:1. Voy a leer pura traducción en lenguaje actual en estos 3 versículos. Proverbios 27:1. No presumas hoy, mire esto, no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. ¿Por qué? Entre signos de admiración. Porque nadie sabe lo que traerá el futuro. Por eso la Escritura nos enseña, dice, no digas yo haré, yo iré, yo, sino si Dios quiere, iremos o haremos, porque es Dios el que define el futuro. Proverbios 20:24 dice así: nadie sabe cuál será su futuro. A ver otra vez, nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Nadie sabe su futuro, por eso debemos dejar que Dios dirija nuestro presente. ¿Dónde necesitamos a Dios, hermano? En nuestro presente. Tenga la certeza que Dios va a estar en el futuro, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Proverbios 16:9. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Hermano, es bueno que haga planes, usted tiene que hacer planes, eso es humano. Usted actúe como un humano sabio, entendido. Haga planes, ahorre dinero. Haga planes en su familia, prepárese para el futuro. Prepárese cuando sus niños están pequeños porque un día van a ir a la universidad. Algunos le van a decir, no, mira, ya los niños ya en este tiempo, los niños cuando lleguen vas a ver, ahí te van a dejar la universidad tirada. No les haga caso. Usted prepárese para lo mejor. Dios transformará las cosas y no se frustre por aquello que usted no alcanza. Dios es el que se encarga del futuro. El libro de los Proverbios, hermanos, recuerden, no son promesas, son las directrices que Dios nos da de lo que es nuestra responsabilidad hacer. Es todo lo que podemos hacer. No son cosas no alcanzables e imposibles de hacer, son cosas sabias, correctas, de sentido común que podemos hacer. Por eso la forma en la que le estoy hablando, hermano, no es nada espiritual ni lenguaje cristianizado, tiene que ser de una manera práctica. Porque debemos vivir los cristianos de una manera sabia. Entonces, mire su presente, trabaje su presente y sepa que Dios tiene en sus manos el futuro. Así que hoy tenemos que vivir en Cristo. Usted tiene que consagrarse hoy a Dios. Usted se encarga de que hoy lo que usted hace lo hace en el Señor. Lo hace en Cristo. Lo hace de una manera, usted vive hoy como un buen cristiano, porque Dios se va a encargar de su futuro. Dios se va a encargar de sus hijos. Dios se va a encargar de todo lo demás. Dios no ha terminado. Dios no ha terminado su obra, todavía sigue obrando. Así que el presente es la oportunidad que Dios te da para transformar un verdugo, que es el pasado, en un aliado.
pero es tu responsabilidad vivir tu presente en el Señor. Hoy lo que debemos hacer es mirar nuestro pasado y presente a la luz de la palabra de Dios y aprender a vivir con una mente renovada, una mente nueva, una nueva perspectiva conforme a la palabra de Dios. Una pregunta: ¿fue tu pasado insatisfactorio? ¿Fue insatisfactorio cosas de tu pasado? Posiblemente, pero tu presente y tu futuro no necesitan ser igual. Hoy tienes la oportunidad de cambiar eso. Dios es tu verdadera satisfacción. Hay algo, y esto es lo que sana, mi hermano. Déjeme decirle que no estoy en contra de los psicólogos ni de las terapias psicológicas, pero sí el problema cuando en la iglesia metemos y combinamos y pensamos o enseñamos psicología en lugar de la Biblia. Entonces, hay cosas que son compatibles entre la psicología y la Biblia, pero la psicología está llena de teorías y la Biblia de verdades. Entonces, podemos mencionar teorías, pero realmente aquí venimos a enseñar verdades, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, aquí hay algo, hermano. ¿Qué es lo que sana el corazón si usted viene lastimado de su pasado? Que en su presente usted aprenda a estar satisfecho en Cristo. Si Cristo está en su corazón, Él es la satisfacción de su vida. Hay una palabra que yo uso mucho, hermano, a lo mejor usted no capta todo el sentido en el cual a mí me gusta transmitirlo, pero el gozo de la salvación, ¿ha escuchado ese término? El gozo de la salvación es la llenura de Dios en nuestro corazón, que le da paz, plenitud y confianza al corazón y lo hace estar tranquilo, seguro y satisfecho. De tal forma que no necesito nada. Y usted podrá decir como el salmista: fuera de ti, nada deseo. No me importa lo que me hicieron en el pasado. Fuera de ti, ni en el cielo ni en la tierra, fuera de ti, nada deseo. Si Dios está en usted, usted va a poder enfrentar el pasado con una nueva perspectiva, con la llenura de la paz de Dios en el corazón, y con eso usted va a mirar su futuro. ¿Por qué? Porque dice: mi presente estuvo lleno de muchas cosas. Es más, mi presente, la Biblia no nos garantiza que el presente van a ser un jardín de rosas. En el presente estamos viviendo dificultades. Dice: nuestro enemigo, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Nos van a entregar. El Señor enseñó, los apóstoles lo vivieron, pero vivieron el gozo del Señor en el corazón. Estaban en la cárcel, estaban azotados en la cárcel, y ahí estaban cantando porque tenían el gozo de la salvación. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y ese gozo del Señor, esa satisfacción nos hace mirar el pasado ya no con ese dolor y como ese verdugo, sino ahora aprendemos cuáles son las lecciones que debo aprender y podemos ser honestos con nosotros, decir: cometí errores, pero ahora los aprendo. Pero ya no voy a vivir como un traumado, como un acomplejado, ahora voy a vivir como un hijo de Dios, mirando hacia adelante el propósito que Dios tiene para mí. Voy a vivir valientemente, voy a tomar decisiones valientes. Inclusive sobre mí mismo. ¿Por qué? Porque en el pasado me dijeron que yo era incapaz, que yo era incapacitado, me dijeron muchas cosas, me hablaron cosas horribles, hirieron mi corazón. El herir corazón no nada más es que te sientas mal en un momento, sino que en el futuro ese recuerdo de esa palabra te incapacite para tomar decisiones el día de hoy. A lo mejor Dios te dice, te llama, Dios te habla claro y te dice: yo te voy a usar y vas a predicar mi palabra, imagínate. Y tú dices: pero si yo nunca me he parado en público, yo nunca he hablado nada en público. ¿Por qué? Porque alguien te dijo en el pasado que hablas feo, o te ridiculizó. Pero si tú miras la vida con otra perspectiva, vas a aprender del pasado y decir: esas son cosas que debo tirar, que debo dejar a un lado. Señor, ahora en ti soy una nueva criatura, ahora tu Espíritu Santo me da la capacidad, y aún sobre mis propias debilidades, sobre mi propia incapacidad, yo voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Y Dios te va a usar poderosamente. ¿Por qué? Porque entenderás que no son tus capacidades, sino el poder de Dios el que te va a permitir
no nada más caminar en el futuro, sino volar. Jesús le dijo a Pedro, baja de la barca, camina sobre el mar. Caminaremos, hermano, haremos cosas grandes, pero solamente cuando resolvemos el problema del pasado. Es un problema de fe, ¿verdad? Estamos hablando al final de cuentas de un problema de fe. El pasado se convierte en un problema de fe. El pasado afecta a nuestra fe. Y por eso, como hijos de Dios, la fe tiene que ser renovada el día de hoy. Para mirar al futuro con fe. Por eso debemos renunciar, hermano, a cualquier fuente de satisfacción terrenal. ¿Fue tu pasado insatisfactorio? La medicina es que tú mires y dependas de la satisfacción que viene de Dios, y para ello tienes que renunciar a cualquier fuente de satisfacción terrenal. Proverbios 27:20. Proverbios 27:20 dice así: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Esta es una comparación para hablar de la insatisfacción y la satisfacción. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos de los hombres nunca están. Fíjese, el hombre nunca está satisfecho, y más por su pasado lastimado, nada lo satisface, nada le da alegría, nada le da gozo, nada le da satisfacción, nada le da fuerza para vivir, nada le da nada de eso. ¿Quién es el que nos da la fuerza y que nos va a traer tranquilidad? Es el gozo del Señor, el gozo de la salvación, la satisfacción que está de lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo. Es una cuestión de fe. Por eso el que no tiene fe en Cristo va a poner sus ojos en las cosas del mundo. Los ojos del hombre nunca están satisfechos. Va a estar buscando dónde, a ver qué me satisface, ahora qué hace. Y van a presentarse un montón de predicadores de superación personal, y de ahí se van a ir, pero van a seguir insatisfechos, porque les van a ofrecer un montón de cosas y no las van a obtener. Y les van a obtener cuestiones materiales, bienes, riquezas materiales. Pero Dios no tiene para nosotros necesariamente riquezas materiales. Para algunos a lo mejor Dios los tenga, pero posiblemente para nosotros no las tenga, pero tiene un propósito. El propósito que tenga Dios, ese es lo que vamos a seguir. Y para ello necesitamos dejar de mirar las cosas materiales y satisfacernos en las cosas materiales que nunca nos van a traer satisfacción, y mirar a Cristo. Hay mujeres que van a buscar satisfacción en los hombres, hay hombres que van a buscar satisfacción en las mujeres. Tú vas a pensar que lo que necesitas es un novio, o que lo que necesitas es una novia. Inclusive gente perversa va a decir, necesito otra esposa u otro esposo. O este me miró con buenos ojos, eso es lo que necesito. O esta me miró, me cerró el ojito. Y se satisfacen en las cuestiones materiales, carnales, y piensan que eso satisface en el futuro, y solamente echan a perder su futuro. Mujer, joven, tú no necesitas un hombre, tú necesitas a Cristo, tú necesitas estar satisfecho en Cristo. Hermana, casada, varón casado, Dios le ha dado a su esposa, a su esposo para ayudarse, pero aún así los seres humanos somos limitados. Realmente, mi hermano, aún en el matrimonio, la satisfacción debemos que saber que no la tenemos en el esposo y en la esposa. La satisfacción para que el matrimonio funcione es entender que nuestra satisfacción está en Cristo. Y entonces nuestro matrimonio va a ser una bendición, porque miramos a Cristo. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Quiero concluir con esto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Nos ayuda a sellar la realidad que hemos reflexionado en esta mañana. Romanos 8, 28, en el contexto de la salvación de la cual está hablando Romanos, nos dice este principio aplicable a la vida integral del ser humano, del Hijo de Dios. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia nos está diciendo que tanto tu futuro, tu pasado, bueno o malo, ya no tiene remedio, pero todo eso, cuando lo sumas a tu presente y lo sumas a Dios, todo eso trabaja en armonía. La palabra que se utiliza, todas las cosas les ayudan, la palabra ayuda original es la palabra sinergia. Y esa palabra sinergia es cuando trabajas en una armonía perfecta. Y entonces te está diciendo todas las cosas todas las cosas están perfectamente trabajadas para tu bien. ¿Para quiénes? Para aquellos que han sido llamados a cumplir el propósito de Dios. Si Cristo está en ti, aún tu pasado doloroso, aún el pasado en donde piensas que Dios no estuvo ahí, cuando lo sumas a un presente ahora en Cristo y lo sumas a la presencia de Dios en tu vida, todo eso trabaja para bien. Lo sumas a la obra de salvación perfecta de Cristo. Y podrás entonces decir lo que dice Romanos: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni lo pasado, ni lo presente, ni la muerte, ni nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Mi hermano, no importa el pasado, importa el presente. Entrégueselo al Señor y miremos de frente al futuro.